Hoy damos inicio a una serie que no solo es una enseñanza, pero sí un llamado de Dios para el tiempo presente. Iglesia, vivimos en medio de una batalla espiritual diaria. Una batalla que no se libra con armas humanas, sino con las armas que Dios mismo nos ha dado. Y la palabra de Dios nos recuerda que el enemigo no descansa. Pero también nos recuerda que Dios no deja a su pueblo indefenso. Él equipa, Dios fortalece, Dios prepara a cada creyente para permanecer firme, fiel y victorioso. Y esta serie que hemos llamado La Armadura de Dios, equipados para la batalla, es para que cada uno de nosotros, ya seamos creyentes nuevos o creyentes ya de muchos años, entendamos cómo mantenernos firmes, cómo mantenernos fieles a Dios en medio de una lucha diaria. Porque la verdad es que sí hay una batalla. Sin embargo, Cristo ya la ganó. Porque sí hay un enemigo, pero también hay una armadura divina disponible para nosotros para mantener un frente firme ante ese enemigo. Porque la verdad es que sí hay cansancio espiritual. Pero el Espíritu Santo puede renovar tus fuerzas. El Espíritu Santo puede renovar tu ánimo. Iglesia, en las próximas semanas vamos a estudiar pieza por pieza, incluso 6 semanas más. Pieza por pieza la armadura de Dios. Descubriremos cómo usar la verdad, descubriremos cómo usar la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra para mantenernos firmes cuando el desánimo, cuando la tentación o la duda quieran derribarnos. Así que no faltes, no faltes. Hay cosas importantes que hacer los domingos, pero esta es la mejor. Esta es la mejor. Esta es la que te va a beneficiar más durante toda tu semana. Dios quiere enseñarte, así que no faltes. Dios quiere equiparte, Dios quiere empoderarte para que no te entregues al desánimo espiritual, porque muchos ya lo han hecho y todos somos tentados a hacerlo. Y mejor te puedas mantener firme, constante y apartado para Dios. Y antes de continuar, deseo dar la bienvenida. Que dar la bienvenida, hermano. Sé que mi esposa ya la dio, pero yo también quiero darla. A todos, a la River Oaks Community Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde, hermano, continuamos confirmando que con Dios. Eso es correcto, hermano. Con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montieri. Estoy sumamente emocionado. Créame que sí. Estoy emocionado. El 90% de mi vida es emocionado. Pero ese 10, oren por mí. Y estoy emocionado porque la princesa de mi casa, acuérdense que la reina es Diana. Mi esposa es la reina. Pero la princesa de mi casa hoy está cumpliendo 14 años. ¿Dónde está Victoria? Sí. Y aunque es la princesa, por lo que he notado, ella es la que se sale más con la suya, más que la reina. El apóstol Pablo, encadenado en Roma y siendo vigilado por un soldado romano, lo cual le sirvió de inspiración visual para describir la armadura espiritual del creyente, le escribe a la iglesia en la ciudad de Éfeso, una iglesia que él ayudó a fundar en uno de sus viajes misioneros, lo siguiente, algo que podemos leer en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Tarea, esta semana lea Efesios capítulo 6, 10 al 18. Pero hoy solamente vamos a cubrir 3 versículos. Dice así, una palabra final. ¿Sean qué? Fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Qué? Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse como firmes contra todas las estrategias del diablo.
pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán ¿cómo? De pie y firmes. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por el privilegio de compartir tu palabra hoy. Amado Dios, oramos, Padre, para que tú dirijas lo que yo voy a decir en este momento, Señor. Dirige mis pensamientos, las palabras, y pido que tú dirijas esta enseñanza. Señor, dame claridad para hablar con tu verdad, Señor. Dame sensibilidad para hacerlo con amor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento y entendimiento para que tu iglesia no solo escuche, sino que reciba, entienda y viva esta palabra. Amado Dios, prepara nuestros corazones. Padre, y pedimos que tú guíes todo en esta tarde. Todo lo que se haga en este lugar sea dirigido por tu Espíritu Santo para la gloria y honra de tu nombre y edificación de tu iglesia. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos, y la iglesia dice amén, amén y amén. Y bueno, con eso llegamos a mi primera enseñanza. Y es, seamos fuertes en el Señor y en su ¿qué? Y en su gran poder. Seamos fuertes en el Señor y en su gran poder. Regresando a Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: una palabra final. En otras palabras, lo que voy a decir, dice Pablo, es sumamente importante. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Iglesia, no podemos negar que muchos cristianos están cansados, ansiosos, desanimados. Sin embargo, este versículo nos recuerda que tu fuerza no viene de ti. No viene del pastor. Pero sí viene de aquel que vive en ti. Y aunque tu cuerpo se canse, el Espíritu del Señor no se cansa y puede renovar tu interior diariamente. El apóstol Pablo, mire lo que él afirma en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Es por esto que nunca nos damos ¿qué? Por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está ¿qué o cómo? Muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Rebrox, ser fuerte en el Señor significa mantenerse firme ante la tentación, ante la duda, ante la soledad, ante el miedo. Sabiendo que Cristo ya venció. Rebrox, en una cultura donde se valora la independencia, se valora la autosuficiencia y el esfuerzo personal. Aquí Pablo nos recuerda que la verdadera fortaleza del creyente no nace del esfuerzo humano, sino de la dependencia diaria y total del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿estás dependiendo del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Estás cooperando? Iglesia, ser fuertes en el Señor significa no medir tu éxito espiritual por logros materiales o profesionales. Y es bueno tener logros materiales y profesionales, no estamos en contra de eso. Y mucho mejor cuando usted lo ofrece para la gloria de Dios. Significa no confiar en tus capacidades, pero sí en el poder del Espíritu Santo, para perseverar, para vencer cualquier tentación. La pregunta es, ¿realmente estás acudiendo y confiando en el poder del Espíritu Santo? Reverend, ser fuerte en el Señor significa negarte a ser controlado por la cultura que dice haz lo que sientas.
Significa resistir la presión de vivir solo por dinero o por apariencia. Significa mantener la fe viva en medio de una sociedad donde muchos han abandonado la verdad. Significa vivir con convicción cuando todo a tu alrededor te empuja a conformarte. River Oaks, sé fuerte en el Señor y en su gran poder. Significa confiar en la victoria ya ganada. Notemos que el poder de Dios del que Pablo habla, que se escribe en griego, kratos istus. No hablo griego. No es un poder que el creyente fabrica. Pero sí es el mismo poder. Wow, puro poder lo que voy a leer. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Mire, Efesios 1, versículo 19 al 20. Pablo hablando a la iglesia en Éfeso y hablando a River Oaks Church en Goshen, Indiana. También pido en oración que entiendan la increíble, porque esto es algo increíble, grandeza del poder de Dios para nosotros. Los que creemos en Él. ¿Crees en Jesús? Es el mismo gran poder que levantó ¿a quién? A Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. River Oaks, sé fuerte en el Señor y en su gran poder. Significa no vivir con miedo al futuro. En otras palabras, podemos tener miedo, pero no nos dejamos dominar por el miedo, porque Cristo ya venció y nuestro futuro está seguro en Él. No vivir con miedo al futuro, porque tu victoria no depende de la economía ni de la política, pero sí de Cristo. Significa recordar que el poder de Dios no se agota con los años ni con las circunstancias. Significa vivir cada día con la seguridad de que el mismo poder que venció a la muerte vive en ti, vive en mí. Y con esto llegamos a mi segunda enseñanza. Pongámonos la armadura ¿de quién? De Dios, para mantenernos firmes. ¿En qué? ¿En los Estados Unidos de América? No, en la fe. Porque es la armadura de Dios lo que nos permite ser fuerte en el Señor y en su gran poder. Así que no se pierda las próximas semanas. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 11, que dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿El diablo tiene qué? Tiene estrategias. Organizado el hombre. Notemos que esta instrucción fue escrita a una iglesia rodeada de poder político, no con poder político, pero rodeada de poder político, riqueza, religiones paganas y mucha confusión espiritual. Un contexto sorprendentemente parecido al que vivimos hoy en los Estados Unidos de América. Y es en este contexto donde Dios nos equipa, pero nosotros tenemos la responsabilidad personal, esto no es familiar, esto es personal, de ponernos la armadura. Fíjese que Pablo no dice Dios te pondrá la armadura, pero sí dice pónganse toda la armadura de Dios. Iglesia, Dios ya proveyó su armadura. La verdad, la justicia, la fe, la salvación, su palabra y la oración. Pero depende de cada creyente decidir ponérsela. No se pierda las próximas semanas. Iglesia, ponerse toda la armadura de Dios significa no confiar solo en haber ido a la iglesia el domingo. Felicitaciones. Sino buscar al Señor durante la semana. Esto es el comienzo. Significa no vivir la fe de manera pasiva o emocional, sino disciplinada y consciente.
Significa no depender de lo que otros oran por ti. Y es bueno que oremos unos por otros. Pero también hay que desarrollar una relación personal con Dios en oración. Martes, todos los martes, de 6 a 7. Ahí vamos a estar hasta que Cristo venga. River Oaks. Pablo dice que necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, porque cada pieza protege un área vital. En otras palabras, no sirve tener fe si no vives en verdad. En otras palabras, no sirve conocer la palabra si no oras. No sirve buscar justicia si no hay paz. Iglesia, hoy día muchos creyentes quieren una fe cómoda. Y le invito a que si le gusta la fe cómoda, venga a nuestra iglesia y en 3 meses se la quitamos. En otras palabras, quieren Biblia, pero no obediencia. Quieren oración, pero no quieren compromiso. Quieren iglesia, pero no quieren transformación. Sin embargo, Pablo dice: pónganse toda la armadura de Dios, porque el enemigo no ataca solo un área, ataca a la mente con mentiras, el enemigo ataca el corazón con tentaciones, el enemigo ataca a la familia con división, el enemigo ataca la fe con desánimo. Y solo quien se pone toda la armadura de Dios puede mantenerse firme cuando lleguen los ataques. Notemos que Pablo nos manda a mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. En otras palabras, el diablo, aunque ya está derrotado, no descansa y tiene estrategias. Él tiene estrategias, tiene métodos, tiene planes, tiene trampas para engañarnos, para dividirnos, para distraernos. Notemos que sus estrategias no son necesariamente persecuciones violentas. Incluso cuando hay persecución, el evangelio crece más. Pero cuando hay comodidad, como que bajamos de velocidad. No son persecuciones violentas, pero sí son tentaciones suaves y distracciones atractivas. Y su estrategia más efectiva para los cristianos aquí en los Estados Unidos de América, inmigrante o no, en el año 2025 es entretenerte. Él te quiere entretener para que ya dejes de crecer en tu fe. Es ocuparte, no tanto ocuparte, es sobreocuparte para que dejes de orar. Es llenarte de información para vaciar tu comunión con Dios. Iglesia, la armadura de Dios no es decoración, pero sí es protección para un mundo donde las mentiras del enemigo están bien disfrazadas de normalidad. Iglesia, ser firme no es ser perfecto, pero sí es perseverar cuando otros se rinden, sí es mantenerte en pie cuando el enemigo quiere verte tirado en el suelo. Iglesia, Dios ya te dio todo lo que necesitas. Pero pastor, necesito esto y aquello. No, ya el enemigo, ya Dios nos dio todo lo que necesitamos. Pero tú debes ponerte cada día la armadura de Dios. El llamado no es a pelear por tu salvación. Ya Jesús, ya Él ganó esa victoria en la cruz del Calvario. Pero el llamado sí es a permanecer firme desde nuestra salvación, en nuestra salvación. Iglesia, el enemigo tiene estrategias. Pero el cristiano preparado es una amenaza contra el enemigo, no una víctima. Tercera enseñanza. Mantengámonos conscientes de la lucha. Mantengámonos conscientes de la lucha. Vamos a Efesios capítulo 6,
versículo 12, que dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Déjeme, yo sé que muchos a lo mejor ya saben, pero la persona que está a su lado o atrás está hecha de carne y hueso. ¿Qué? Ese no es el enemigo. Ni el que muchas veces le grita en su lugar de trabajo. Tampoco es el enemigo. Okay, pero vamos a seguir. Siga viniendo. Sino contra gobernadores malignos. Primero, ¿qué tenemos que? Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Entonces hay dos: gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Contra qué? Fuerzas poderosas, ¿de dónde? De este mundo tenebroso. ¿Y contra qué? Espíritus malignos de los lugares celestiales. Notemos que en la ciudad de Éfeso los creyentes vivían en una ciudad llena de idolatría, hechicería y adoración a la diosa Artemisa. Y detrás de esas prácticas, Pablo veía fuerzas espirituales reales actuando en el mundo invisible. Y hoy esas mismas fuerzas operan bajo nuevas formas de ideologías, sistemas, tendencias y creencias que parecen inofensivas, pero tienen el objetivo de distraer, de debilitar y dividir la iglesia de Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo aquí nos recuerda que la verdadera guerra del creyente no es visible, ni política, ni racial, ni cultural, pero sí es espiritual. Lo quiera creer o no, nuestra guerra verdadera es espiritual. Notemos que Pablo menciona a los gobernadores malignos, refiriéndose a los espíritus de alto rango que ejercen influencia sobre regiones, culturas o generaciones. No se trata de gobiernos humanos directamente, pero sí de poderes espirituales que moldean pensamientos colectivos y valores sociales. Como por ejemplo, el espíritu de orgullo y autosuficiencia que domina la cultura estadounidense, que ha atrapado a muchos latinos. Como por ejemplo, el espíritu de idolatría moderna, que lleva a poner el dinero, la fama o el trabajo por encima de Dios. Como por ejemplo, el espíritu de idolatría que aún predomina en muchos lugares de nuestra cultura hispana, latina, que lleva a multitudes de latinos e hispanos a confiar y orar a imágenes hechas de madera, de yeso o porcelana, figuras que representan a mujeres llamadas vírgenes, en lugar de confiar en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. River Oaks, estos gobernadores no gobiernan con tronos visibles, pero sí gobiernan mentalidades. Aquí Pablo menciona autoridades del mundo invisible, refiriéndose a estructuras de poder espiritual que influyen en los sistemas económico, político, educativo y tecnológico del mundo para oponerse a los valores del reino de Dios. Como por ejemplo, influencias espirituales detrás de movimientos ideológicos que niegan el diseño de Dios para la familia y la identidad del ser humano. No sé si lo digo o no. Y voy a poner bien nerviosa a mi esposa. Aquí en Estados Unidos, mire hermano, yo no pertenezco a ningún partido político, pero vamos a ser claros. Los demócratas aquí en Estados Unidos tienen una influencia demoníaca. Si no matan a tus hijos en el vientre de la madre, lo confunden y lo matan espiritual en la escuela. Búsquenlo en Google. No es mentira. Así que no entreguemos la eternidad de nuestros hijos por una residencia permanente limitada.
Y está ocurriendo en nuestros países latinos también, con esos nuevos gobiernos que se están levantando. Que Dios tenga misericordia de Estados Unidos y de nuestros países. Como por ejemplo, influencias espirituales detrás de movimientos, ya lo dije, ideológicos que niegan el diseño de Dios para la familia y la identidad. Como por ejemplo, corrientes mediáticas o plataformas digitales que normalizan el pecado y ridiculizan la fe cristiana. Como por ejemplo, filosofías educativas que expulsan a Dios de lo moral, de la historia y de la mente de las nuevas generaciones. Estas autoridades no se ven, pero determinan lo que el mundo llama aceptable y normal. Aquí Pablo menciona a fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, refiriéndose a las influencias globales que promueven la oscuridad espiritual. Promueven todo lo que celebra el pecado, el egoísmo y la violencia, como por ejemplo una gran parte de la industria del entretenimiento que se llama Hollywood. Ahora llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Como por ejemplo el avance del materialismo y el consumismo que promete felicidad sin Dios. Como por ejemplo la pornografía y la industria de la perversión sexual. Adicciones digitales y redes sociales que esclavizan la mente y corrompen los deseos. Para la próxima meta a sus niños al Ministerio de Niños. No todos necesitamos escuchar esto. Como por ejemplo, el ambiente laboral, que empuja a muchos creyentes a descuidar la familia y su comunión con Dios en busca de éxito económico. Iglesia, estas fuerzas se mueven en la cultura llenando de oscuridad aquello que antes reflejaba luz. Aquí Pablo menciona a espíritus malignos de los lugares celestiales, refiriéndose a los demonios y entidades espirituales reales que operan en el ámbito espiritual, no en el cielo de Dios, sino en la esfera invisible. Estos espíritus atacan la mente, las emociones y la fe de los creyentes, como por ejemplo espíritus de desánimo, ansiedad, temor o depresión espiritual que buscan apagar la fe. También podemos mencionar el espíritu de división dentro de las iglesias, activado con el chisme, los celos y las críticas. Ten cuidado, iglesia. Está el espíritu de duda y confusión que siembra derrota espiritual, como por ejemplo ataques espirituales que rompen matrimonios, destruyen familias o enfrían el amor por Dios. Iglesia, estos espíritus no siempre se manifiestan con lo sobrenatural, pero sí con pensamientos persistentes y emociones tóxicas que se oponen a la verdad de la palabra de Dios. Y me pregunto, ¿qué emociones tóxicas están impidiendo la manifestación del poder de Dios en tu vida? ¿Qué emociones tóxicas están impidiendo la manifestación del poder de Dios en tu vida? Lo he visto mucho. River Oaks, la lucha es real, pero invisible. No te engañes pensando que todo lo que ves es natural. Hay una realidad espiritual detrás de todo lo que sucede en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia, sea para bendición o sea para maldición. Todo es algo espiritual. Iglesia, no pelees con personas. El verdadero enemigo no tiene rostro humano. La verdad es que las personas necesitan salvación, no tu rechazo. Si vas a pelear, pelea con oración. River Oaks, Dios ya nos dio la victoria. Un aplauso. Cristo ya venció en la cruz del Calvario, pero nos llama a mantenernos firmes con la armadura de Dios. No se pierda las próximas 6 semanas. Ahora, vamos a cambiar, a hacer un cambio aquí, porque ahora lo que deseo hacer es hacer unas aclaraciones para educación y crecimiento. Diga educación y crecimiento.
Ahora dígale al que está a su lado, esto va a ser educación y crecimiento. Educación y crecimiento. Bueno, esta es la aclaración que deseo hacer. No todo desánimo, ansiedad o confusión es un espíritu demoníaco. Pero todo lo que no se rinde al Espíritu Santo puede ser usado por el enemigo para debilitarnos. Vamos a repetir, por si acaso, como que no todo desánimo, ansiedad o confusión es un espíritu demoníaco, pero todo lo que no se rinde al Espíritu Santo puede ser usado por el enemigo para debilitarnos. Y para ayudarme a explicar esta verdad, voy a mencionar 3 verdades. Verdad número 1, no todo es demonio, pero todo tiene raíz espiritual. No todo es un demonio, pero todo tiene raíz espiritual. Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Iglesia, la Biblia enseña que detrás de muchos conflictos, emociones o pensamientos hay una dimensión espiritual, aunque no todo sea posesión o influencia directa. Iglesia, el desánimo, la ansiedad, el temor y la duda son reales, son humanas y muchas veces son emocionales. Pero el enemigo las usa como puertas para sembrar derrota, aislamiento y confusión. Ten cuidado. Iglesia, notemos que Jesús también se entristeció. Elías se desanimó y David lloró. Sin embargo, ellos no estaban poseídos, pero sí estaban agotados y Dios los fortaleció. Entonces, necesitamos aprender a discernir sin exagerar. Necesitamos aprender a discernir sin exagerar. No todo lo que sientes viene del diablo, pero todo sí debe ser rendido a Dios. Así que ora antes de declarar guerra, porque la mayoría de las veces, no estoy diciendo todas las veces, pero sí estoy diciendo la mayoría de las veces, lo que necesitas es más descanso, más oración y más comunidad cristiana y menos liberación. Verdad número 2. El enemigo se aprovecha de corazones ¿cómo? Vulnerables. El enemigo se aprovecha de corazones vulnerables. 1 Pedro 5:8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, porque hay un enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién qué? Devorar. River Oaks, el diablo no es omnipresente. Él no está en todas partes, en todo lugar, no. Él no es omnipresente. Pero tiene un sistema organizado de influencia. Acuérdense que tiene estrategia el hombre. Recordemos que la Biblia es clara. Solo Dios es omnipresente, solo Dios lo sabe todo y solo Dios tiene el poder sobre todo. El diablo no tiene ninguna de esas cualidades. Sin embargo, opera a través de una red espiritual de influencia, lo que Efesios 6:12 llama gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Es decir, no puede estar en todas partes, pero su sistema de maldad sí está activo. Extendido a través de demonios, ideologías, culturas y tentaciones que promueven rebelión contra Dios. Así que cuando Pedro dice anda al acecho, no significa que el diablo esté detrás de cada persona, sino que su influencia ronda constantemente el mundo espiritual, buscando cómo debilitar, cómo engañar y cómo distraer al pueblo de Dios. Pedro menciona como león rugiente, que es una imagen de intimidación, no de omnipresencia. Pedro no dice que el diablo es un león, sino que ruge
como uno. Notemos que un león ruge para intimidar, para crear miedo y para dispersar a su presa. Y esa es la estrategia del enemigo: usar miedo para paralizar la fe, usar mentiras para sembrar duda, usar distracción para apagar la oración y usar culpa para destruir la identidad del creyente. Pero la Biblia revela que Jesús es el verdadero león de Judá y su rugido trae poder, no miedo. Su rugido trae victoria, no intimidación. Reverend Oaks, y la pregunta es: ¿te estás dejando intimidar por el falso rugir del enemigo o estás viviendo bajo el poderoso rugir de victoria y poder de nuestro Rey y Señor Cristo Jesús? Iglesia, el diablo, el enemigo, no puede crear emociones, pero sí puede aprovecharlas. Él no las crea, pero sí las aprovechas. Como por ejemplo, y estoy hablando hacia un cristiano jamás podrá ser poseído. Ahí está el Espíritu Santo. Le estoy hablando a un cristiano. El diablo no puede crear emociones, pero sí puede aprovecharlas. Como por ejemplo, cuando hay ansiedad, él siembra temor. Cuando hay desánimo, él susurra derrota. Cuando hay división, él alimenta el orgullo. Cuando hay duda, él distorsiona la verdad. Entonces, Reverend Oaks, cierra las puertas al enemigo. Deja de alimentar pensamientos negativos. Cuida tus conversaciones. Asegúrate de no estar chismeando ni de estar quejándote tanto. Incluso entre menos quejas, mejor. Más agradecimiento le puedes dar a Dios. Rechaza la comparación y sobre todo, llénate del Espíritu Santo diariamente, porque un corazón lleno de Dios no deja espacio para la manipulación del enemigo. Y vamos allá a verdad número 3. El Espíritu Santo es más que, es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y 1 Juan capítulo 4 versículo 4 dice: porque el espíritu que vive en ustedes es más que, es más poderoso que el espíritu que vive ¿dónde? En el mundo. Iglesia, no todo lo que te ataca es un espíritu, pero todo sí se somete al poder del Espíritu Santo. Iglesia, donde hay confusión, el Espíritu Santo trae claridad. Donde hay ansiedad, el Espíritu Santo da paz. Donde hay orgullo, el Espíritu Santo produce humildad. Donde hay desánimo, el Espíritu Santo sopla esperanza. Iglesia, no busques demonios en todo, mejor busca al Espíritu Santo en todo. No temas las emociones humanas, pero sí preséntaselas a Dios. No vivas con paranoia espiritual, pero sí con disciplina espiritual. Iglesia, la clave no es identificar cada espíritu, pero sí es permanecer con la armadura de Dios puesta y lleno del Espíritu Santo. Y así cuando el enemigo venga con desánimo, venga con duda o con división, no te encontrará vulnerable, te encontrará firme, confiado y equipado para la batalla. Así que iglesia, la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario, pero nuestra responsabilidad es mantenernos firmes en esa victoria diariamente. Así que sé fuerte en el Señor, sé fuerte en el Señor, Reverend Oaks. No en tus recursos, no en tus emociones, ni siquiera en tus fuerzas. Cada mañana recuerda que tu poder viene de Cristo y no viene de ti. Así que iglesia, ponte cada día la armadura de Dios. No confíes en tu experiencia ni en tu rutina. Mejor ora, lee la palabra de Dios, camina con fe y verdad, porque la armadura no es opcional, es tu protección diaria. Así que, Reverend Oaks, mantente consciente de la lucha espiritual. Mantente consciente ¿de qué? De la lucha espiritual. No vivas distraído. El enemigo no puede destruirte, pero sí te puede distraer. El enemigo no puede destruirte, pero sí te puede distraer. No permitas que te robe tu propósito.
Y por eso es que esta semana te invito a que te propongas a orar cada mañana, que te levantes y ores al Señor. Señor, ayúdame a poner la armadura, tu armadura. Te invito a que esta semana te propongas a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18 y declara en voz alta tu identidad en Cristo. Dile: Señor, yo sé que yo soy un elegido. Señor, yo sé que soy salvo, soy santo, soy redimido, soy hijo tuyo. Esta semana te invito a que te propongas a identificar el área en tu vida donde has estado débil. Tú sabes que has estado débil. Y entrégaselo a Dios con arrepentimiento. Entrégaselo a Dios con fe y determinación para transformación y santificación. Porque cuando somos fuertes en el Señor, porque cuando estamos vestidos con su armadura y conscientes de la batalla, dejamos de ser cristianos débiles y fluctuantes, y mejor nos convertimos en una amenaza viva para el reino de las tinieblas y participantes activos del reino de Dios en esta tierra. ¿Cuántos reciben esta palabra?